Bienvenidos a mi canal una vez más. Veamos este hermoso video de esta maravillosa palabra que nos da el sacerdote Luis Toro. Mientras que él hace esto, muchos protestantes comienzan a gritarle, a lo lejos se escucha, mandando a callar al sacerdote. Veamos este interesante video y cómo él explica la palabra de Dios de una manera impresionante. Veamos el video. Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que la luz de Cristo, resucitado y glorioso, disipe las tinieblas de nuestro corazón y de nuestro espíritu. Vamos ahora en procesión. Yo voy de primero y luego van ustedes. El mundo, demos gracias a Dios. Otros pueden venir a encender la vela. Quedan algunos para el altar. Otros lo prenden al final, en el altar. Ya, ahorita encienden el altar. Espere, usted entiende el altar. Cristo, luz del mundo, demos gracias a Dios. El Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas, capítulo 24, versículo del 1 al 12. El primer día después del sábado, muy de mañana, llegaron las mujeres al sepulcro, llevando los perfumes de tu sabiduría. Así sea. Siéntese un momentico. Y queridísimos hermanos, hoy estamos recordando lo que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y lo estamos celebrando. Ustedes escucharon la lectura del Antiguo Testamento. La lectura del Antiguo Testamento comprueban que Dios salvó al pueblo de Israel en tiempos de Egipto. Primero Dios crea, observe, Dios crea, la primera lectura, el Génesis, donde Dios nos muestra cómo Él es el origen de todo. Pero después, Dios salva al pueblo de Israel. Y entonces, en el Nuevo Testamento, Jesucristo viene a ser el Salvador, ya no solo del pueblo de Israel, sino viene a salvar también a toda la humanidad. Por eso se llama católica la Iglesia de Cristo, a toda la humanidad. Y hoy nosotros celebramos cómo Él salvó a la humanidad con su muerte. Y cómo sigue salvando a la humanidad. No solamente salvó al antiguo pueblo, no solamente salvó a sus discípulos, a los de aquel tiempo, lo sigue salvando por siempre. Y lo sigue salvando a través de su muerte y su resurrección. Con su muerte destruyó nuestra muerte y con su resurrección nos dio nueva vida. Y todos ustedes y yo celebramos hoy ese gran acontecimiento. Pablo, en la primera lectura
del Nuevo Testamento, Romanos capítulo 6, versículo 3, la primera lectura del Nuevo Testamento que hoy leíamos, San Pablo nos viene a dar un detalle, y si quieren me prestan atención y siguen la línea de San Pablo, para que descubran un misterio que Pablo descubre. Mira, Cristo nos ha salvado. Mira que nosotros tenemos que dejarnos salvar por Cristo. Pero Cristo nos ofrece la salvación. ¿Cómo la agarramos? ¿Cómo la hacemos nuestra? Porque de parte de Él ya está. De parte de nosotros depende, ¿recibimos o no la salvación? Pablo nos da el dato. Comencemos con Romanos capítulo 6, versículo 3. Nos habla lo que hoy estamos celebrando, la resurrección. Pero nos dice cómo esa resurrección llega hasta nosotros, cómo tiene impacto en nuestra vida, cómo nosotros nos unimos a la resurrección de Cristo. ¿Cómo? Escuchen. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. A ver, ayúdenme ustedes. ¿Qué cree San Pablo? ¿San Pablo cree en la resurrección? ¿Sí o no? Sí. Y cree que a través de la muerte de Cristo nos ha salvado y con la resurrección nos ha dado nueva vida. Lo cree San Pablo. Pero San Pablo dice que hay gente que no lo sabe. ¿Cómo comienza? ¿O no sabéis? Ese o no sabéis, eso significa que hay gente que no lo sabe. Y como no lo sabe, él lo va a decir. Y ya San Pablo lo dijo hace 2000 años. Y después de 2000 años a la gente se le olvidó. Entonces Dios manda a su sacerdote para que lo vuelva a decir. Y me tocó a mí. Para que ustedes lo escuchen. O no saben, o sea que en pleno siglo XXI hay gente que no lo sabe. ¿Qué es lo que la gente no sabe? ¿O no saben? Que todos los que hemos sido bautizados. Bárbaro. Aparece aquí un sacramento importantísimo dentro de la iglesia. Que por cierto, para los protestantes no sirve para nada. El bautismo. Ahí es cuando entonces la Iglesia Católica dice, mira, San Pablo agarra el bautismo como algo esencial para resucitar con Cristo. No es una basura el bautismo, no es si usted quiere o no quiere. No es si adultos o niños, a mí qué me importa. Para San Pablo dice, o es que ustedes no saben que hemos sido bautizados. Mira, San Pablo pone al bautismo unido a la resurrección. Más todavía. San Pablo dice que el bautismo es asimilar la resurrección de Cristo. Y no solo su resurrección, su muerte y su resurrección. Es aceptar su muerte y su resurrección. Es aceptar la salvación que Dios nos trae. ¿O no saben que los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Otra vez? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? ¿Qué significa todos? ¿Solamente los niños? Perdón. ¿Solamente los adultos? Perdón.
¿Solamente las mujeres? Perdón, ¿solamente los hombres? No. ¿Qué significa todos? Hombres, mujeres y niños, feos y bonitos, pobres y ricos, todos. Vean que San Pablo no era protestante, no tenía la mentalidad que solamente los adultos. San Pablo, todos, los que han sido bautizados, repítelo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? San Pablo entonces eleva el bautismo, lo eleva, lo pone en alto y lo presenta a la humanidad. El bautismo lo tenemos que recibir todos, porque sabemos que todos los que hemos sido bautizados con Cristo, ¿hemos sido bautizados en su muerte? Hemos sido bautizados en su muerte. Observe cómo San Pablo une el bautismo con la muerte de Cristo. No puede estar separado. O sea, todo mortal debe bautizarse. Todo mortal. La edad no importa. Con tal y sea un mortal, tiene que bautizarse. Porque el bautismo nos une a la muerte de Cristo. En castellano significa que todo aquel que se vaya a morir tiene que bautizarse. ¿Qué es lo que no entienden? ¿O es que no saben que todos los que hemos sido bautizados, hemos sido sumergidos en la muerte de Cristo por medio del bautismo? ¿Para qué? No solamente para aceptar la muerte de Cristo y dejarnos salvar por su muerte, porque en su muerte destruyó nuestra muerte. ¿Me bautizo? ¿Para qué? Para que con la muerte de Cristo sea destruida mi muerte, porque me bautizo y me uno con Él, y en el bautismo, con su muerte, mato la muerte en mi vida. ¿Y qué gano? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Por el bautismo. ¿Y para qué me bautizo y para qué bautizo a un niño? ¿Bautizo a quien sea? A fin de que como Cristo resucitó. ¡Aleluya! 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 El Señor resucitó. Así como Cristo resucitó, y por eso cantamos el aleluya. ¿Y sabe qué significa aleluya? Aleluya significa alabanzas. Y ya era la abreviatura de Yahvé. Allá. Entonces, alabanzas a Yahvé. Y ahí es donde yo me río de los protestantes que dicen que el nombre de Dios no es Yahvé, es Jehová. Entonces, ¿por qué dicen aleluya, tontos? No digan aleluya, digan aleluje, 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 aleluje. Claro, porque es Jehová. No es aleluje, es aleluya. Pero la ignorancia de los protestantes es tan grande, tan crónica, que no saben ni lo que dicen. Aleluya significa alabanza a Yahvé. Ay, Dios mío, ¿no? Qué triste es la ignorancia y qué triste que nadie se lo diga. Aleluya. Y nosotros cantamos la aleluya, o sea, alabanza a Yahvé. ¿Por qué? Porque cuando nos hemos bautizado, asumimos la muerte de Cristo y a su vez también asumimos su resurrección. O sea, en la muerte de Cristo asumida, morimos con Cristo al pecado, morimos con Cristo a la muerte. Y con su resurrección, adquirimos con Cristo una nueva vida. Y adquirimos con Cristo la vida eterna. Aleluya, aleluya. ¿No les dice nada? Aleluya, aleluya, no les emociona, aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Entonces el centro de la fe del cristiano es la resurrección. Y si el centro de la resurrección, si el centro de la fe del cristiano es la resurrección, entonces dice Pablo, es que no saben ustedes que cuando nos hemos bautizado, todos, no me importa que sea hombre, mujer, niño, lo que sea, todos nos hemos sumergido en la muerte de Cristo para poder resucitar con Él. A bárbaro. Entonces, con razón, ahorita márquelo aquí, con razón San Pablo viene a decirle a los Corintios, 1 de Corintios capítulo 15, versículo 17,
que si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Estamos perdidos. Dice 1 Corintios, porque el centro de la fe del cristiano está en la resurrección. Escúchelo. Y somos hallados falsos testigos. El 17. Y si Cristo no resucitó, Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Aún está en vuestros pecados. El 14, ¿qué dice? Y si Cristo no resucitó, Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. vana es entonces nuestra predicación, Vana es también nuestra fe. vana también es nuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Entonces dice Pablo, quitemos la resurrección y todo se desploma. La predicación, vana. La fe, vana. Estamos en nuestro pecado, estamos condenados. Porque la resurrección es que Cristo murió al pecado para darnos la gracia. O Cristo murió, mató a la muerte para darnos la vida eterna. Y si es mentira que Cristo resucitó, entonces qué cuento de vida eterna, apague y vamos, que esto se lo llevó quien lo trajo. ¿Me captaron la idea? Pero entonces Pablo dice, lo central es la resurrección. Pero el otro dato es, para incorporarnos a la resurrección con Cristo, tenemos que bautizarnos. Porque al bautizarnos, entonces volvemos otra vez, al bautizarnos nos unimos con la muerte de Cristo para resucitar con Cristo. Siga donde iba. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La resurrección tiene dos connotaciones, no una sola. Los protestantes dicen que es una sola connotación. La primera connotación que le da Pablo es la resurrección. Nosotros nos bautizamos y esa es la única que le da a los protestantes al bautismo. La única connotación que le da a los protestantes al bautismo es bautizarnos, la primera, para que así como Cristo murió, nosotros muramos al pecado. Por eso no se puede bautizar a un niño, porque el niño no tiene pecado. Para resucitar a una vida nueva, a una vida de gracia. No la resurrección del último día, sino a una vida nueva. O sea, cuando yo me bautizo, ya no tengo pecado. Aleluya, gloria al Señor, ya soy salvo. Por eso no me confieso, porque yo ya no tengo pecado, porque fui bautizado y entonces murió el pecado y resucité a la vida de la gracia. Esa es la primera connotación del bautismo que da Pablo. Pero ahí mismo, donde está la primera, está la segunda. Si la primera habla de que tenemos que morir al hombre viejo, o sea, al pecado, para nacer al hombre nuevo, al hombre de la gracia, a través del bautismo, también habla la segunda connotación. Con el bautismo yo muero como cualquier mortal y yo resucito como Cristo resucitó. Y entonces ahí es donde nos viene a mostrar que también vale para mayores o para niños el bautismo para resucitar con Cristo. Véanlo, Lupita, que no está en la Biblia. Dale. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, con el bautismo, fuimos implantados con Él en la semejanza de su muerte. así también los... Ahí viene, ahí también.
así también lo seremos. Así también lo seremos, y este es el pedazo que no leen los protestantes, En la de su resurrección. así también lo seremos. En la de su resurrección. O sea que no solamente el bautismo sirve para el perdón de los pecados y quedar una nueva vida, sino también sirve para que podamos participar en la resurrección. O sea que San Pablo nos está invitando a usted y a mí a mirar por qué es tan importante el bautismo. Porque con el bautismo yo muero al hombre viejo y nazco al hombre nuevo. ¿Lo han escuchado? Es más, los protestantes lo dicen. Aleluya, gloria al Señor. Es que yo me bautizo adulto, porque con el bautismo yo muero al hombre viejo, ¿me entiende? Y entonces nazco al hombre nuevo. Bueno, le agarro la palabra, muero al hombre viejo. El hombre viejo estaba representado ¿por quién? En el Antiguo Testamento. ¿Quién era el hombre viejo? Que trajo el pecado al mundo, que fue culpable del pecado y de la muerte, Adán. ¿Y cuál es el hombre nuevo? Cristo, el nuevo Adán. Entonces, según San Pablo, y lo dice Primera de Corintios, no es mentira, no es invento mío, lo dice Primera de Corintios, capítulo 15, ya vamos a leer el versículo 45 en adelante. Y ustedes verán que San Pablo en 1 de Corintios capítulo 45 en adelante nos va a enseñar a nosotros qué es el bautismo. O sea, morir al hombre viejo para nacer al hombre nuevo. Y van a ver la conexión que hay en el bautismo con el hombre nuevo, que es Cristo. San Pablo lo va a desarrollar. San Pablo está hablando, todo el capítulo 15 va a hablar de la resurrección. ¿Te acuerdas que dice que si el Cristo no ha resucitado, van en nuestra fe? ¿Para qué todo eso? Pero bueno, entonces en el versículo 45 dice Pablo. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre. Primer hombre. ¿Estamos hablando de quién? Adán. Adán. Alma viviente. Ahí está, ahí lo dice. Ahí lo dice, aleluya. Entonces estamos hablando del primer hombre, Adán. Alma viviente. Alma viviente. Capten. Alma viviente. Bueno, ustedes se acuerdan de Génesis, ¿sí? Que Dios sopló y le dio vida. Alma viviente. Dios le dio vida. El postrer Adán. El segundo Adán. Espíritu vivificante. El segundo Adán no es alma viviente, es espíritu vivificante, o sea que da vida. El primer Adán recibe vida y el segundo Adán da vida. No me pierda ahí, que no está en la Biblia. Juan capítulo 5, versículo 26. El segundo Adán no es alma viviente, es espíritu vivificante. Mire cómo Juan lo dice, Juan 5, 26. Porque como el Padre tiene vida, atención, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. El Hijo tiene vida en sí mismo. No es como Adán. Adán recibió vida. Y Jesucristo, el nuevo Adán, tiene vida en sí mismo. Y el versículo 23, o no, 21. El 21 dice que no solamente tiene vida, sino que Él es el que da vida. A diferencia de Adán, que recibe vida, Jesús da vida. Escuchen. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo, así también Cristo el Hijo, a los que quiere da vida.
¿Notan la diferencia entre Adán y Cristo? Cristo es el nuevo Adán, pero Adán recibe vida y Cristo es el que da vida. El Cristo es el viviente. ¿Se acuerdan que las mujeres cuando lo vieron en el sepulcro, se acuerdan qué le dijo a los varones que estaban ahí? ¿Por qué buscan entre los muertos? Al que vive significa al viviente, al que nunca muere, al que es eterno, al que da la vida, como Pablo, como Juan dice, da la vida que él quiere. Él tiene vida en sí mismo. Por eso dice, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive para siempre, al eterno? ¿Por qué? Al que da vida, al viviente. Pero entonces volvemos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 45, para que ustedes vean la importancia de la resurrección que se nos da a través del bautismo. Entonces está hablando que el primer Adán está comparando el antiguo Adán, o sea, está hablando de la antigua creación, ¿se acuerdan? Pero cuando Dios creó al hombre, la primera creación, ¿con quién fue? Con Adán. Y si dice que Cristo es el nuevo Adán, está hablando de una nueva creación. Nuevo Adán. O sea, aquel Adán, aquel hombre viejo era hombre mortal. Y el nuevo Adán es un hombre inmortal. Todos nosotros, y Jesús lo va a decir, gracias a Adán, al primer hombre, morimos. Pero gracias al segundo Adán, vivimos. Escuche, vamos al 45 otra vez y sigue. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán. Fue hecho, creación. Está hablando de la creación. Por eso el Nuevo Testamento viene a ser una nueva creación con Cristo. Alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. O sea que en la primera creación, Dios da la vida a Adán. En la nueva creación, no le da la vida a Cristo, sino que Cristo es el espíritu viviente. Él es la vida. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. ¿Qué fue lo primero? Lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra. Recuerde que eres polvo y al polvo volverá. El primer hombre es de la tierra, Adán. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. No lo olviden. El segundo hombre es del cielo. ¿Por qué tenemos que bautizarnos? Para integrarnos a Cristo y no pertenecer al primer hombre que es terrenal, sino pertenecer al segundo hombre que es celestial. Sigue. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. Como Adán, que era terrenal y pecó, somos los terrenales pecadores. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Pero si nosotros nos bautizamos, nos incorporamos a Cristo, con su muerte hemos muerto al pecado y con su vida, con su resurrección, hemos resucitado una vida nueva. Y sigue. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Con el bautismo vamos a incorporarnos a Cristo y traemos la imagen del espiritual. Y aquí vienen algunas cositas que nos vamos acercando al 50. Ponga cuidado, siga. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Escucharon? ¿A qué les recuerda eso a ustedes? La carne y la sangre no heredarán el reino de los cielos. ¿Alguna vez usted escuchó esa frase parecida? El que no renace del agua y del espíritu no entra al reino de los cielos, porque ¿cómo es? Porque lo que es la carne es, y lo que es espíritu es. Por eso le he dicho que tienen que nacer de nuevo. Bárbaro. ¿Sí se acuerdan de eso?
Ahorita lo vamos a leer, está en Juan capítulo 3, versículo 3 en adelante. Miren, ¿por qué Jesucristo dijo, el que no renace del agua y del Espíritu no entra al reino de los cielos? ¿Por qué? Escuche, otra vez. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. Por eso les digo que tienen que nacer de nuevo del agua y del Espíritu para entrar al reino de los cielos. Porque lo que es carne no puede entrar al reino de los cielos. Repítalo. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Entonces entra el juego del bautismo. ¿Para qué me bautizo? Para que yo poder pasar a ser como el hombre espiritual y poder entrar al reino de los cielos. Ni la corrupción hereda la incorrupción. No podemos. Entonces volvamos a Juan capítulo 3, o vamos a Juan 3, donde Jesús le dice, si no nacen de nuevo del agua y del Espíritu. ¿Por qué dice el Espíritu? Porque está hablando del hombre carnal, que era Adán. ¿Y el hombre espiritual quién era? Jesucristo. Y nosotros tenemos que ser como el carnal o como el espiritual. Por eso Jesús dice en Juan 5:3. Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, Adán. Carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Cristo. Espíritu es. Y nosotros hemos nacido de la carne. Y nos asemejamos a Adán, que era carne. ¿Se acuerdan? Vamos a compararlo con el versículo 46 allá de 1 Corintios 15. Comparémoslo, 46 o 47, donde dice Adán es carnal y Cristo es espiritual. Lo que nace de la carne, carne es, ese era Adán. Y lo que nace del Espíritu, Espíritu es, eso es Cristo. ¿Lo tiene? ¿Cuál versículo es? El 49. 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero más atrás dice, 47. el 47. El primer hombre es de la tierra. Carnal. Lo que nace de la carne, carne es. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Es espiritual. Y por eso entonces San Pablo va a decir que si la resurrección es tan importante, todos tenemos que bautizarnos. Y es tan importante el bautismo, tan importante, nos une tanto a Cristo, que dice Pablo, si ustedes piensan que el bautismo no es importante para morir con Cristo y resucitar con Cristo, versículo 29. Entonces dice Pablo, explíquenme, protestantes, si el bautismo no es importante para poder morir con Cristo y resucitar con Cristo en el último día, dice Pablo, que alguien me explique por qué se bautizan por los muertos. Escuchen. De otro modo, ¿por qué harán los... De otro modo... Eso, despacio, no se afane. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si el bautismo no es importante para resucitar con Cristo en el último día, dice Pablo, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos?
Si en ninguna manera los muertos resucitan, si el bautismo no sirve para la resurrección, o si los muertos no resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? dice Pablo a los protestantes, si el bautismo no sirve para la resurrección, ¿por qué se bautizaban por los muertos si los muertos no resucitan? Aquí Pablo le está dando gran importancia al bautismo. Por eso dice, todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido sumergidos en su muerte para resucitar con Cristo. Pero si Cristo no ha resucitado, tampoco los muertos han resucitado. Y si los muertos no resucitan, Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. ¿Para qué bautizarnos por los muertos si los muertos no resucitan? Claro está diciendo San Pablo que el bautismo es para que ustedes y yo podamos participar de la resurrección de Cristo. O si no, ¿para qué se bautizan por los muertos? De modo que lo que hoy estamos celebrando es la resurrección de Cristo. Sí. ¿Y cómo sabemos que participamos en su muerte y su resurrección? Porque todos nosotros hemos sido bautizados en Cristo. Y pregunto, ¿y los protestantes que no bautizan a sus hijos? ¿Qué les está negando? Participar con su muerte para participar con su resurrección. Pero el bautismo no es importante. Y dice Pablo, entonces, ¿para qué se bautizaban para los muertos? Si el bautismo no es importante. Si no sirve para la resurrección, ¿por qué se bautizan por los muertos? Si los muertos no resucitan, ¿para qué bautismo? ¿Para qué bautismo? Si los muertos no bautizan, no resucitan, si no existe la resurrección, si es vana nuestra fe y nuestra predicación, porque el bautismo no sirve porque la resurrección no existe, ¿para qué vamos a bautizar? Entonces dice Pablo, si la resurrección no existe, no vale el bautismo. Pero si la resurrección sí existe, entonces sí vale el bautismo. Porque el bautismo nos incorpora a su muerte y nos incorpora a su resurrección. Por eso ustedes verán que hoy en el canto del Gloria, ¿qué hace la iglesia? Bendice el agua y recuerda las promesas bautismales. Y si hay alguien para bautizar, lo bautiza. ¿Por qué? El bautismo va unido directamente a la resurrección de Cristo. Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Pero si Cristo ha resucitado, nosotros vamos a incorporarnos a la resurrección de Cristo a través del santo bautismo. Es ahí el daño que hacen los protestantes a la gente, porque no quiere que la gente bautice a sus hijos, los incorpore a la muerte y la resurrección de Cristo. Yo recuerdo una vez que le decía, estaba por allá evangelizando, estaba por allá en una comunidad en el monte, estaba predicando, y llegó una señora llorando, y dijo, perdonen, hay alguien que tenga un carro aquí que me ayude, tengo a mi hijo que está grave, y no tengo carro para sacarlo al hospital. Ven acá, señora. ¿Qué edad tiene su hijo? Mi hijo tiene como 5 o 6 años. No me acuerdo cuánto fue que dijo. Y le dije, muy bien. Señora, ¿y usted ya bautizó a su hijo? Si está enfermo, debe bautizarlo. Dijo, no, yo soy cristiana evangélica y mi pastor dice que no puedo bautizar a mi hijo. Y salió corriendo y se fue. Dio vuelta por todos lados y el único carro que había ahí era el mío. Al rato llegó llorando. Señor, no encontré carro, se me va a morir mi hijo. Señora, el problema no es que se le muera, el problema es que se le muera sin bautismo. Es que el pastor dice que no se va a morir. Entonces, ¿por qué llora?
Porque es que está enfermo, se le puede morir, ¿verdad, señora? ¿Por qué no lo bautizamos? Es que no, pastor, dice que no lo vamos a bautizar. Pero ¿cuál es el daño que le vamos a hacer? Si el bautismo es para que él muera y pueda resucitar con Cristo el día en que muera. Después Cristo lo resucite. ¿Cuál es el problema, señora? Mi pastor me dice que no, pero señora, Dios dice que sí. ¿Me va a llevar o no me va a llevar? Le dije al Señor, vaya, llévela. Y en el camino explíquele el bautismo. Así hizo. Se lo llevó, eran como 3 horas en carretera de tierra. Y en 3 horas les explicó el bautismo. Y lloraba, y decía, pero qué pastor, bueno, y él le explicó el bautismo. Y de ahí tenía que llegar a la carretera negra, y de la carretera negra para allá agarraba como media hora para llevarlo al hospital. Era lejos. Y cuando la señora tocó carretera negra, dijo, aquí me deja. No, yo la llevo hasta el hospital. No, me deja aquí, yo aquí agarro otro carro, de aquí puedo agarrar otro carro. Pero yo a mi hijo no lo bautizo. Y se le murió el niño. El pastor le dijo que no se iba a morir. ¿Por qué hacen daño? ¿Y cuántos hijos de los evangélicos tienen 18, 20 años, 30 años, 1000 años y no han sido bautizados? Eso no es importante. ¿Que no es importante? Y Pablo dice que para la resurrección es importante. ¿No saben los que han sido bautizados, se sumergen en su muerte para resucitar con Cristo? Y si los muertos no resucitan, ¿para qué bautizarse por los muertos? ¿Van a nuestra fe? Si los muertos no resucitan, somos los más desgraciados de la tierra. Dice Pablo. Los regalos que Jesucristo nos trae, el diablo nos los quiere robar. Y el diablo no va a venir con cacho y cola a decirle yo soy don Satanás y me le quiero llevar para el infierno. El diablo viene vestido de pastor protestante con una corbatica, con la Biblia debajo del brazo diciendo no se bauticen ni bauticen a sus hijos. ¿Para qué? Para que pierdan la salvación que Dios nos trae. Pero hoy entonces estamos recordando que la resurrección es nacer al hombre nuevo, una nueva creación el Señor nos trae. Y en esa nueva creación, y ustedes saben por qué es una nueva creación, ¿sí lo saben, verdad? ¿O no lo saben? Porque cuando Cristo resucitó, ¿qué dice en la Biblia? ¿Se acuerda el Evangelio de hoy? Lucas 24:1, ¿qué dice la Biblia? ¿Cuándo fue que Cristo resucitó? El primer día de la semana. ¿Cuándo resucitó Cristo según San Lucas? El primer día de la semana. ¿Se acuerdan del Génesis? ¿Cuándo comenzó la creación? ¿El último día de la semana o el primer día? El primer día de la semana. ¿Y cuándo resucitó Cristo? El primer día de la semana. El primer hombre, el primer Adán, era carnal, fue creado en la primera creación. El segundo Adán, en la nueva creación, no fue creado, es el que da vida. ¿Y saben ustedes que Lucas dice el primer día de la semana? ¿Y sabe qué dice Marcos capítulo 16? Narra lo mismo, pero con otras palabras. Lo mismo, pero con otras palabras. ¿Cómo dice San Lucas? El primer día de la semana. ¿Es que está diciendo el primer día de la semana? Que está comenzando. ¿O no? Está comenzando. Ajá, pero ¿qué dice San Marcos? Cuando pasó el día de reposo. ¿Cuál es el día de reposo? Sábado. ¿Y cómo dice San Marcos? Cuando pasó el día de reposo. ¿Qué significa el día de reposo? Sábado. ¿Y qué significa la palabra pasó? Que ya pasó. Entonces San Marcos dice que el sábado ya pasó. ¿Y se acuerdan ustedes cuándo terminó la creación? El sábado. O sea que la antigua creación ya pasó. Y ahora Lucas dice el primer día de la semana.
O sea, Marcos dice que ya pasó el sábado. O sea, terminó la creación el sábado. Por eso Dios descansó el día sábado. Terminó. Y ya pasó. Por eso se llama Antiguo Testamento, porque ya pasó. Y ahí pasó también la antigua creación. Ahora viene la nueva creación con el domingo, primer día de la semana. Nueva creación. Y por eso Jesús dice que hay que morir al hombre viejo, nacer al hombre nuevo, nueva creación. Y por eso Jesús es el nuevo Adán. Y por eso con la resurrección ustedes y yo comenzamos una nueva creación. Dios nos ha creado de nuevo. En la primera creación, a causa del pecado y de Adán, todos morimos. Un hombre trajo la muerte y todos morimos. Pero por un hombre vino la resurrección y todos hemos resucitado en Cristo Jesús, una nueva creación. Y por eso entonces nosotros le damos tanta importancia al bautismo, porque nos une a la nueva creación, a la nueva salvación que Cristo nos trae, al nuevo hombre, el del cielo, el celeste. Y con el bautismo entonces se cumple. El que no renace del agua y del espíritu no entra al reino de los cielos. Lo que nace de la carne es carne. Y lo que nace del espíritu es espíritu. Entonces nosotros nacemos del espíritu a través del bautismo para resucitar, tener una vida nueva. Y esa vida nueva entonces está representada en el ¿cómo que se llama? En la resurrección de Cristo, donde metieron a Cristo en el sepulcro. ¿Se acuerda que llegaron al sepulcro las mujeres y cómo encontraron al sepulcro? Vacío, la roca abierta y el sepulcro estaba vacío. ¿Y qué significa el vacío del sepulcro? Que la muerte ha sido vencida, superada. Porque deberían encontrar a Jesús, lo deberían encontrar ahí muerto, su cuerpo ahí tirado. Y cuando abrieron, ya estaba abierta la puerta, ¿verdad? La piedra estaba corrida. Y cuando vieron, ya no estaba Jesús. ¿Y qué significa? Que perdió. Perdió. Entonces, como perdió, se burla de la muerte. A ver si no es 1 Corintios 15, 51. Creo que es el 51. Que ahí sigue. Donde habla del antiguo Adán, del nuevo Adán, con la resurrección de Cristo. Creo que es el 51. Aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Siga. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final de la trompeta, que se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Siga. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Ajá, ahí va. Yo creo que de ahí en adelante viene. Lo último, ¿cómo es? Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Cuando nos bautizamos, esto corruptible se viste de... Por eso se llama revestirse de Cristo, de incorrupción. Y esto mortal... Y esto mortal... se vista de inmortalidad. Cuando uno se bautiza, pasa a ser un hombre nuevo, a semejanza de Cristo, el hombre espiritual. Y muere al hombre viejo, al antiguo Adán, que era un hombre material, carnal. Sigue. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad. Cuando nosotros nos bautizamos, nos revestimos de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Entonces, el día en que usted y yo nos bauticemos y esto carnal se vista de inmortalidad, esto mortal muera con la muerte de Cristo
y se viste de inmortalidad con la resurrección de Cristo, entonces se cumplirá lo escrito. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Escucharon? Sorbida es... ¿Cómo estaba el sepulcro? Vacío. Sorbida. ¿Cómo estaba el sepulcro? Vacío. Sorbida es la muerte. La muerte ha sido sorbida. Ya no tiene el poder la muerte. ¿Otra vez? Sorbida es la muerte en victoria. En victoria. Cristo venció la muerte. Siga. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro? ¿Cómo estaba el sepulcro? Vacío. ¿Dónde está sepulcro? Su victoria. ¿Dónde está muerte su aguijón? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, cuando usted y yo nos bautizamos, esto material se viste de algo espiritual. Esto terrestre se viste de algo celeste, como el hombre celeste. Esto corruptible se viste de incorruptibilidad. Esto pasajero se reviste de inmortalidad. Cuando yo me bautizo, entonces, ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte su aguijón? Ya la muerte perdió. Así termina el capítulo 15 capítulo 15 de Primera de Corintios, sí señor. Donde habla sobre lo que es la resurrección. Si ustedes algún día tienen tiempo y quieren saber lo que es la resurrección, lo que hoy estamos celebrando, lean capítulo 15. Desde el versículo, lo pueden leer desde el versículo 13 en adelante. Todo, lo leen detenidamente hasta el final y verán que va hablando que los muertos han de resucitar y que para que nosotros estamos seguros que los muertos van a resucitar porque Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces van a nuestra fe, estamos perdidos, van a nuestra predicación. Pero no, Cristo sí resucitó. Y cuando nosotros nos bautizamos, entonces podemos resucitar con Cristo. Por eso hay gente que se bautiza por los muertos. Y si los muertos no resucitan, entonces ¿para qué se bautizan por los muertos? Y luego dice, y cuando uno entonces se sumerge con Cristo en la muerte y resurrección por el bautismo, entonces ya, va a explicar Pablo, va a resucitar con un cuerpo glorioso como el suyo. ¿Y dónde está muerte? Su victoria. ¿Y dónde está muerte? Tu aguijón. A través del bautismo. ¿Y por qué los protestantes no quieren que la gente se bautice? Porque no quiere que la gente se incorpore a Cristo y venza la muerte. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Es el grito de hoy. Y por eso estamos nosotros celebrando. ¿Qué celebramos? La victoria. Lo mismo que celebró el pueblo de Israel en el paso, allá en el paso del Señor, en la Pascua. En los carros echó a la mar, los carros del faraón. Mi Padre es Dios y yo lo ensalzo. Mi Padre es Dios y lo ensalzaré. Mi Padre es Dios y yo lo ensalzo. Mi Padre es Dios y lo ensalzaré. Hecho a la mar los carros del faraón. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Jesucristo hoy nos ha salvado como salvó al pueblo de Israel de Egipto. Y murieron todos los enemigos de Egipto, de Israel, todos los enemigos. Llegó el mar y se lo llevó. Como decía la primera lectura la segunda lectura del Antiguo Testamento, la del Éxodo 14. Dice, se llevó carros, jinetes y caballos. Los carros que están atrás de los caballos, amarrados. Las carrozas, pues, esos caballos.
Llevó todo, se lo llevó, y todos fueron aniquilados, y todos murieron. Todos murieron allá. Y el pueblo entonces pudo pasar el río y pudo liberarse, y pudo salvarse, pero se llevó a todos esos. ¿Y qué dice Pablo en primera de Corintios 10? ¿Qué dice Pablo? ¿Qué era símbolo de eso? Lo que hoy estamos celebrando, lo mismo que el bautismo. Cómo Dios nos salva, así como salvó al pueblo allá. Primera de Corintios 10, 10:1. Escúchenlo, óiganlo, lo que hoy estamos celebrando. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis. No quiero que ignoren lo que estamos celebrando hoy. Que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Todos pasaron el mar. En el paso del Señor, todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados Y todos en Moisés fueron, aparece el bautismo otra vez. Y todos en Moisés fueron bautizados. en la nube y en el mar. Y fueron bautizados. Repito, porque necesitamos la palabra bautismo para que vean que el bautismo es el que nos incorpora a la salvación. Así como el pueblo se salvó allá, nosotros nos salvamos aquí por el bautismo. Escuche. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque había de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces allá el simbolismo, el Salvador es Cristo, la roca del Antiguo Testamento, Cristo. Y como el pueblo fue salvado allá, y entonces a Pablo le pare una idea muy buena. El pueblo de Israel cuando pasó el mar, y Dios echó todo el ejército del faraón y todos murieron. Ese era el bautismo, dice Pablo. Allá se estaban bautizando ellos para decirnos a nosotros que con el bautismo nosotros morimos a la muerte. Matamos al enemigo en Cristo y tenemos vida nueva. Resucitamos con Cristo. Vamos a la resurrección eterna. Y eso es lo que estamos celebrando. Los que lo creen, lo gozan, lo disfrutan, lo celebran en fe. Los que no lo creen, pues no lo disfrutan, no lo celebran. Qué gran problema ese. Qué gran problema ese. Pero yo hoy, como sacerdote del Dios Altísimo, quiero mostrarles entonces que esa salvación Dios nos la da por medio del bautismo, que ahora a nosotros nos salva. Y no solamente lo dice Pablo, lo dice Pedro. Primera de Pedro 3:20. Y va a hablar que el bautismo nos salva, no solamente como dice allá con Moisés en el paso del mar, sino también nos salva como se salvó en aquel tiempo, más atrás todavía, Noé. Como se salvó también Noé. Escuche. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, aquí, la palabra clave, 8, fueron salvadas. Ahí está la clave, 8 fueron salvadas. ¿Qué es lo que estamos celebrando hoy? La salvación de Dios, primero al pueblo de Israel, ahora a nosotros. Pero también aquí dice Pedro, que así como salvó a Noé, 8 personas se salvaron. Miren. Ya no el pueblo de Israel allá, sino 8 personas se salvaron. Allá se salvaron con el agua en el mar. En tiempo de Noé con el agua en el arca. Y en tiempo de nosotros con el agua del bautismo. Véanlo. El bautismo que corresponde a esto. Respiren profundo. Ahora nos salva a nosotros, pongan cuidado. Ahora nos salva. El bautismo en pleno siglo XXI
ahora nos salva. Entonces las Escrituras muestran que el bautismo nosotros lo recibimos para nuestra salvación y hoy es el gran día. Nos salva de la muerte, como salvó a Noé. Nos salva de la muerte, como salvó al pueblo de Israel y arrojó a la mar jinetes, caballos y carros. Y les dio la vida. Así también hoy Dios nos da a nosotros la vida. De modo que deberíamos tener más cara de redimidos, dijo un ateo. Dijo un ateo, los cristianos, para convencernos a nosotros los ateos, deberían tener cara de más redimidos. Y alguien le preguntó, ¿y por qué dice eso? Dice, porque usted encuentra a un cristiano en la calle y le encuentra amargado, triste, acongojado, con depre, con estrés, es 4 y es 5. Y dice, los cristianos deberían, si es de verdad que creen que Cristo es su Salvador, que hay una resurrección, que hay una vida eterna y que tienen a su Dios, el Emmanuel, Dios con nosotros que nos salva, deberían tener cara de más redimidos. Lo dijo un ateo. Y tiene razón. Y tiene razón. El problema es que no lo hemos creído. Hoy yo me lavo las manos. Hoy yo les he explicado con las Sagradas Escrituras la importancia de la salvación para nosotros, que Dios nos da a través del bautismo. ¿Lo quieren creer? Bien. ¿No lo quieren creer? No hay ningún problema. Papá Dios, te doy gracias porque a través de tu palabra nos ayuda a saber la importancia de nuestra salvación para nuestra vida y que tú nos lo das a través del sacramento del bautismo, donde nos incorporamos a la muerte de tu Hijo y a la resurrección de tu Hijo. Y así, como Él murió, vamos a morir. Pero como Él resucitó, vamos a resucitar. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén.